Bien, vamos a revisar este tutorial, este bonus track, y vamos a agregar básicamente una capa más, que es esa nieve o estrella o cielo estrellado que gira en torno al sentido de la cámara. Vamos a incrustar una capa de partículas para este efecto. Para eso, vamos a hacerlo muy rápidamente para entender de una manera bien básica la lógica de las partículas. Entonces tenemos que, voy a apagar esto, ¿no? Vamos a tener acá. Nótese, nótese sí que estoy sin las luces, estoy con luces apagadas porque es para poder avanzar rápido, para no tener tanto proceso. Por lo tanto el cielo lo voy a apagar. El cielo se apaga. Y eso es lo que teníamos, así estábamos al inicio, ¿no? Más las luces, obviamente. Entonces ahora vamos a agregarle una capa más con un plugin que es CC Particle World, que está acá en los efectos y presets, mundo de partículas de CC. Y para eso, en mi composición de ciudad voy a llamar un sólido del tamaño de la composición, ¿sí? Y lo voy a arrastrar hasta muy abajo, ¿ok? Acá. No lo convierto a 3D, sigue siendo un plano. Lo voy a poner encima del... para que podamos ver. Básicamente estoy poniendo ese sólido ahí y a ese sólido le arrastro este plugin. ¿Ok? Y aparece nuestra fuente emisora de partículas. Para eso voy a aislar nuestra partícula. Abrimos partículas. ¿Ok? En realidad va a ser un cielo. Ahora, por defecto, lo que hay es una fuente emisora de partículas con una cierta lógica voy a apagar acá todos los parámetros geométricos para que no moleste. Y vamos a ver acá los conceptos de tasa de nacimiento y longevidad. La tasa de nacimiento es la cantidad de partículas que nacen por minuto, por segundo en este caso. Viene seteado a 2, ustedes en la medida en que aumentan la cantidad, si se fijan, pueden densificar la masa de partículas emitidas por el emisor. Lo mismo la longevidad, pueden aumentar en el tiempo, digamos, la cantidad de tiempo que permanece la partícula en el espacio, manipulando la longevidad. ¿Okay? Eso es solo para entenderlo. Ahora, el productor lo que hace es tener el control de las posiciones. La posición de X, la posición Y, la posición Z. Lejos, cerca. Estamos en el espacio Z. Y además nos está reconociendo la cámara. Recuerden que estamos en una composición donde hay una cámara. El radio es la amplitud de nuestro emisor, cómo se amplía hacia X en este caso, que lo hice. Ahora lo vamos a ampliar en Y, ¿no? Y luego en Z, que lo que hace va a ser expandir las fuentes emisoras de partículas en el espacio. Entonces, para ordenar eso que tenemos ahora acá, vamos a física, o vamos a ir a partícula, en realidad, como para entender lo que estamos haciendo. Por defecto tenemos una línea, que es lo que tenemos acá, y lo voy a dejar como una esfera. Lo voy a dejar como una esfera y la voy a pintar de blanco, tanto en su nacimiento como en su muerte, para que entendamos más o menos lo que es el ciclo de una partícula. En este caso tenemos esferas así un pelito fuera de foco, que están siguiendo la lógica de física y de producción que hasta este momento estamos modificando. Entonces hasta acá tenemos esa textura, me parece bien, y ese tamaño también me parece bien para hacer un cielo.
Eh, Siento que uno podría manipularle el tamaño en tamaño de nacimiento y darle un tamaño de muerte más grande, por ejemplo. ¿Ya? Tiene un tipo de movimiento, pero en este caso lo vamos a dejar del mismo tamaño. No quiero que se muevan, de hecho. Esto es un cielo. Lo único que se mueve es la cámara. Entonces voy a ir a física y en física, como tenemos un movimiento explosivo que además está siguiendo nuestra cámara, aunque no la veamos, voy a bajarle todo lo que es la velocidad a cero, la gravedad a cero, de manera que se mantiene estable. Perdón, es cero. Y el ángulo extra cero también. Y en la animación viene por defecto explosiva, le vamos a poner viscoso, que son settings, los algoritmos de movimiento. Tenemos eso hasta acá. Voy a desactivar. Más bien lo voy a sacar de su... Y vamos a tener cómo se está comportando con nuestro paisaje. Ajá. Voy a ponerla bajo el suelo para que no nos invada el piso de nuestra... Y esencialmente tenemos ya una bóveda real que gira con nuestra cámara. Esto sí es una bóveda, voy a modificar acá su posición. Ok. Para que cuando, digamos, en el punto cero ya existan partículas, ¿no? Que no parta de cero más bien. A eso me refiero. Quizá podría ser un poquito más grande. Voy a aumentar un pelín el tamaño de la partícula en su muerte, para que tengamos algo un poquito más presente, ¿no? Tener un poquito más de presencia en el plano general, de manera de sentir cómo el cielo se mueve en la medida en que la cámara se mueve. Es decir, estamos ya en una bóveda de elementos esféricos como estas pelotas que pusimos, que pueden ser estrellas, que pueden ser otra cosa. Pueden ser sólidos, pueden ser lo que ustedes quieran. Específicamente acá, donde elegimos el tipo de partícula, ustedes pueden elegir el que quieran. Yo estoy eligiendo en este caso esto, porque quiero hacerlo rápido y que se entienda rápido, más bien. Entonces voy a hacer una previsualización de lo que acabamos de hacer, que es básicamente un seguimiento de partículas por sobre la cámara que ya preestablecida en la composición en sí misma. Básicamente ese es el proceso, no tiene más vuelta, a menos que quieran cambiar, por ejemplo, el tipo de partícula, poner algo un poco más duro, un lente convexo, por ejemplo, que eso lo deja más, por ejemplo, otro tipo, más bien, se fijan, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de partícula, que es más gráfica, quizás empata mejor con el estilo, ¿no? Pensando que después vamos a encender las luces. Entonces quiero hacer esta última previsualización con este cambio de partículas más gráfica y encendemos las luces y vemos qué pasa ya con una capa más de partículas en el cielo estrellado. Bien, entonces tenemos un cambio de partículas que esencialmente, como vieron, lo cambiamos desde el tipo de partícula. Es una partícula que es bastante más cercana al estilo que estamos trabajando, pero bueno, eso puede cambiar cuando encendamos las luces. Por ahora, solo recordar que estas partículas, específicamente estas que elegimos ahora, que quedaron tan lindas, solo para entender dónde estamos,
herramienta del productor es la que nos dice, voy a aislar, el productor es el que nos dice dónde están, ¿ok? Cómo están distribuidas dentro de su orden. En X, en Y y en Z. ¿Ok? Ahora, recuerden también que si se mueven aquí, a pesar que yo a pesar que en la herramienta de física le hayamos bajado todo a cero, toda gravedad, toda caída, todo movimiento, se siguen moviendo porque el plugin en sí lo que hace es reconocer nuestra cámara que está pivoteando alrededor de un objeto null. Por lo tanto, por eso se mueve y por eso nos entrega esa ilusión de acompañamiento como capa intermedia antes del degradé, más bien. Funciona, sí. Entonces ahora vamos a encender las luces y ver qué pasa, como para hacer una última previsualización de este pequeño bonus track de partículas. Vamos a revisar este último render de esta visualización de nuestra ciudad con el cielo y principalmente con las partículas que acabamos de integrar como una capa más sobre el cielo en degradado. Entonces aquí ya podemos empezar a encontrar distintos rincones del lugar con el que podemos hacer la segunda cámara, que es parte final del ejercicio. Un detalle como, por ejemplo, 5 segundos de un trozo o un rincón del lugar que acaban de realizar. Ahora, ya tenemos las capas suficientes como para... Voy a salir de acá. Vamos a ir a Google After Effects, a nuestro proyecto. Y esencialmente cerrar este tutorial con esta resolución que fue la que vimos finalmente, ya dándole el paso al cierre y a la segunda cámara de esta composición. Por ahora, render final, que era precisamente para previsualizar exactamente lo que estamos haciendo y los resultados de este último tutorial bonus track de partículas como un cielo estrellado o con globos gráficos o algo así. Eso por ahora. Gracias. Adiós.